Bueno, para que mi padre no se enfade, les diré que también mi primer apellido es Mauri y el segundo Rubio. Papá. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer una presentación de lo que es el origen, la génesis del edificio que actualmente es el Museo del Prado, pero que no lo fue. Algunos de ustedes sí saben que no fue originalmente un edificio de pinacoteca, sino que fue un edificio científico. Evidentemente que el tema es bastante complicado, porque hay muchísimas preguntas que yo no he visto resueltas, que me han inquietado a lo largo de los años y que no he visto resueltas en las publicaciones sobre la materia, sobre el tema. Por lo tanto, voy a intentar descifrarlas a lo largo de la hora que tenemos por delante y, en cualquier caso, como referente tienen el libro, pero yo creo que con esta conferencia muchos de ustedes van a estar más que suficientemente informados sobre esos orígenes del edificio en el que nos encontramos, aunque sea la parte del siglo XVIII. También quiero darles las gracias a todos ustedes por acompañarme en este momento, que para mí es una dicha siempre hablar de aquello sobre lo que estoy trabajando. Quiere decir que probablemente siga trabajando sobre este edificio algunos años más. Si se dan cuenta, lo que están viendo en la pantalla es un despiece de la maqueta que muchos de ustedes han visto habitualmente en la zona de escultura del edificio que vamos a llamar de Villanueva, el edificio del siglo XVIII, dado que su autor, el arquitecto, se llamaba así, Juan de Villanueva. Por lo tanto, esa maqueta que en estos momentos ha pasado a una situación distinta, estoy convencida que ustedes la han visto habitualmente, puesto que la maqueta tenía más de 3 metros, tiene más de 3 metros de longitud. Lo que están viendo en pantalla es precisamente el desmontaje que se hizo por una solicitud que amablemente desde la UPM, la Universidad Politécnica de Madrid, se solicitó al Museo del Prado, que gentilmente accedieron cuando el libro ya estaba hecho, cuando el libro ya estaba terminado, a 3 meses de su publicación, exactamente hace un año que pudimos sacar estas fotos gracias a la amabilidad del museo, y ya les digo que el 23 de abril se presentaba el libro en la propia Universidad Politécnica. A pesar de todo, hay muchas cuestiones que a mí me gustaría ir resolviendo, porque lo que están viendo ustedes, que es la clave del título, es decir, lo que la estructura, lo que el edificio actual, que les avanzo, no era un museo, sino era un edificio científico al que el ministro que fomentó la construcción del edificio lo llamó en un momento determinado el Palacio de las Ciencias. Yo me he cogido esa titulación que él usó en determinadas ocasiones y como tal me refiero al edificio constantemente. Por lo tanto, lo que estamos viendo es el Palacio de las Ciencias, cuya maqueta se desmonta hace exactamente un año para que podamos verificar la hipótesis que yo fui descubriendo poco a poco y que quería verificar a través de la maqueta. Vamos a ir hilando las situaciones sin anticipar nada, pero quería un poco darles la presentación de lo que están viendo, porque lo que están viendo es un observatorio astronómico. Ese observatorio se encuentra en la superposición hoy forjada, hoy con un suelo intermedio, de lo que es la planta baja y la planta principal. Planta baja, sala de Ariadna, sala de escultura, y planta principal, sala de Goya. Ambas, si ustedes se fijan, ¿funciona el cursor? No, ¿verdad? Ah, sí, sí. Si ustedes se fijan, hay un ventanal abierto de arriba abajo de este cilindro, que son 2 plantas, y si ustedes van a la sala de Ariadna, que es, podríamos decir, el cuerpo inferior de este cilindro, única pieza, verán que tiene un ventanal. Yo recuerdo cuando era pequeña que la sala hoy de Goya, donde está el cuadro, el retrato de Goya de la familia de Carlos IV, había otro ventanal. Eso corresponde al gran ventanal del observatorio astronómico. La clave es que este observatorio astronómico es muy parecido al que el autor del edificio, Juan de Villanueva, de este edificio, bueno, este no, este que están viendo en pantalla, que es la parte antigua del edificio museo, y el observatorio astronómico que está en el llamado Cerro de los Ángeles, ahora nadie se acuerda que ese fue su nombre primitivo,
pues son muy parecidos. Y gracias a ir comparando las plantas y haber visitado con uno de mis colaboradores, que está también por aquí, Pablo Martín Marraco, con ellos hemos ido dilucidando y además haciendo los planos de lo que supuestamente fue ese observatorio. Todo lo vamos a ir viendo a través de esta conferencia. Pero vamos a empezar, porque yo me hice muchas preguntas desde el principio. Les diré que con este tema empecé, al volver precisamente de mi estancia de Inglaterra, le propuse al museo el crear un proyecto de realidad aumentada. Supongo que ustedes saben muy bien de qué va. Yo a finales del año 15, les propuse por qué no hacemos un proyecto por el cual la gente, a través de una tableta, puede ir recorriendo el edificio, por lo menos el de Juan de Villanueva, que es el original del 18, no me importa repetirlo varias veces, para que sepan ustedes las diferencias temporales, y con ese proyecto de realidad aumentada nos iba la tableta contando y descifrando y describiendo lo que estábamos viendo arquitectónicamente hablando. Yo no me quería meter con los temas ni de pintura ni de escultura, no, simplemente hablar del contenedor, que es lo que vamos a hacer hoy, hablar del contenedor. Y yo las preguntas que me hacía, ¿por qué se construye un edificio para las ciencias? Fíjense, he traído el plano de Teixeira. Y el plano de Teixeira, si ven ustedes, Madrid urbanizado, se termina en lo que era la vaguada, por donde discurría el arroyo de la Castellana. ¿Por qué se termina ahí y saltan a la zona donde están viviendo los Jerónimos, donde está viviendo la realeza, el Palacio del Buen Retiro, el Monasterio de los Jerónimos? ¿Por qué se construye ahí un edificio para las ciencias? Ya sé que luego, en el siglo XIX, será el Museo del Prado, pero entonces era un edificio. ¿Por qué se vincula las ciencias cuando toda la calle de Alcalá era un eje donde se iban construyendo los nuevos edificios? Tanto es así que después de hacer, o casi simultáneamente a lo que se estaba construyendo aquí del Palacio de las Ciencias, se estaban llenando solares en la calle de Alcalá. Y allí había algunos intentos de edificios científicos. ¿Por qué se construye aquí? Esa fue mi primera pregunta. ¿Por qué junto al palacio y por qué junto al monasterio? ¿Qué tiene que ver un edificio de las ciencias para hacerlo a los pies del monasterio? Esta es una imagen, la primera era de un siglo antes que este, ahora estamos a mediados del siglo XVIII, y si se fijan, están viendo el palacio y el monasterio, las dos cosas, o sea, el Palacio del Buen Retiro y, por otro lado, el Monasterio de los Jerónimos. Se ve alto, no porque fuera muy grande, es que eso era lo que antes llamaban los altos del Prado Viejo. Piensen que lo que a nosotros ahora llamamos ese eje viario de la Castellana, antaño llegaba hasta lo que podríamos decir la Puerta de Santo Domingo, un poquito más abajo de la Plaza de Colón, y hasta Atocha, es decir, dos puertas que limitaban lo que va a ser la vaguada que está pintada de color verde entre puerta y puerta, y a partir de ahí no había, podríamos decir, entramado residencial, entramado urbano, más que residencial, porque claro que había oficinas y había de todo. Pero no había otro tipo de edificación. Por lo tanto, fíjense que es casi igual el Teixeira, y este no ha cambiado el Madrid, se ha colmatado en su interior y se ha deteriorado esa vaguada, que en el fondo antaño tenía denominación en tres tramos. El tramo norte que va, podríamos decir, en la parte septentrional hasta llegar a la calle de Alcalá, el tramo mediano, que va desde la calle de Alcalá hasta la zona de los Jerónimos, y el tramo inferior, que va hasta la Puerta de Atocha. El de arriba va a ser el Prado, podríamos decir, había un monasterio que era el de los agustinos, por lo tanto se vinculaba el nombre del Prado con el de los agustinos. El segundo Prado, el intermedio, tiene también, podríamos decir, connotaciones y denominaciones distintas, y el inferior, que es el que nos atañe más, pues también lo van a llamar Prado Viejo, Prado de Atocha, y en un momento determinado el propio Juan de Villanueva, el arquitecto del edificio original, pues lo empezó a llamar, ¿cómo se llama en la actualidad? Por lo tanto, según la cartografía que manejen ustedes, va a haber un cambio de denominación. Entonces yo me preguntaba eso por un lado. Otra pregunta que me he hecho, es decir, por un lado, ¿cómo se construye ahí el edificio de las ciencias? Por otro lado, ¿cómo se intercala entre el monasterio y el palacio?
Y hay otra pregunta, ¿por qué Villanueva, Juan de Villanueva, retranquea su edificio frente a la alineación de los prados? Vamos a ir contestando esas preguntas. Una de ellas la descubrí en esta investigación. Este plano para mí fue la clave de entender el retranqueo de Juan de Villanueva. No sé si se ve bien, pero he montado el plano que conseguí hace 2 años, en el que vemos una línea roja que es un viaje de agua. Les voy a contar a ustedes lo que son los viajes de agua. Miren, el agua que bebía Madrid desde el siglo IX va a ser un sistema musulmán heredado de los persas, pero muy modernizado en época árabe. ¿En qué consistía? Pues todo el agua de la cordillera, de la montaña, llegaba a la meseta de Madrid y se canalizaba por una especie de líneas continuas que, si observan ustedes, hay como unos circulitos entre los segmentos, que eran como unas torres de aire, de absorción del aire, y esas líneas eran unos conductos subterráneos captadores del agua y la llevaban a Madrid. Todo Madrid estaba lleno de canats, que es el nombre original, con Q, o viajes de agua. Las dos cosas se llaman. ¿Qué ocurrió? En el siglo XIX ya esos viajes estaban con tantas bifurcaciones para dar abasto a toda la ciudad que empezó a haber infecciones. Por lo tanto, lo que decidieron de forma inmediata es sustituir. El agua ya no se recoge de la meseta, se recoge del origen y se hacen unas canalizaciones desde la montaña. Por lo tanto, el canal de Isabel II nos trae el agua desde el origen, sin pasar por la meseta. Aún así, hay visitas programadas los fines de semana para ver algunos de estos viajes de agua. Estaba lleno de viajes de agua toda la ciudad. ¿Qué va a ocurrir? Yo me he permitido llevar al plano de Teixeira, esa línea azul es ese canat, porque yo quería saber si es ese el canat, el viaje de agua, que incide en que Villanueva retranquee su edificio. Y sí, es así. Tampoco se lo ha preguntado nunca a nadie, bueno, a lo mejor no tenía importancia, pero sí, les voy a explicar por qué. Porque ese viaje de agua se creó para abastecer en un edificio que era muy importante para la realeza, que era el santuario de Atocha, de la Virgen de Atocha. Era muy importante e iba hasta, ahora les cuento, desde el encuentro con la Castellana, aquí se inicia el canat, hasta Atocha, hasta el santuario de Atocha. ¿De dónde saca el agua? Ah, lo de siempre, de un viaje. ¿De qué viaje? Del conocido como el río de la Castellana, el arroyo de la Castellana. ¿Era un arroyo? No. Era un viaje de agua. ¿Y de dónde traía el agua? Ah, de otro viaje, de otro canat, del Abroñigal Alto. Esto era una bifurcación, una ramificación que fue la clave, digamos, del fracaso de los viajes. Por lo tanto, en ese encuentro de la Castellana con, bueno, estoy ya utilizando los nombres actuales, de los Prados con la calle de Alcalá, ahí le roban el agua al arroyo de la Castellana, véase que se lo ha robado al viaje del Abroñigal, y se lo llevan hasta Atocha. Bueno, esa canalización va a pasar a los pies de palacio, de los jardines, del monasterio, y evidentemente va a tener mucho que ver con la construcción del edificio de Juan de Villanueva. Miren, aquí lo ven, aquí, esto es la calle de Alcalá con su puerta antigua. De hecho, cuando la realeza entraba, porque piensen ustedes que el palacio que ahora conocemos todos, el Palacio Real, bueno, se quemó, y la construcción del edificio, cuando llega Carlos de Borbón a ser Carlos III, viene de Nápoles, pues el edificio no se ha terminado, pero no solo eso, sino que cuando él llega quiere reformas, quiere adaptar el edificio actual de Palacio Real, y por lo tanto se tienen que situar y tienen que vivir en el Palacio del Buen Retiro. Con lo cual, para entrar al Palacio del Buen Retiro subían por la calle de Atocha, pasaban a los Prados, llegaban hasta la zona de la calle de Alcalá, cruzaban este puente, y aquí están los accesos de la época a Palacio, por la calle de Alcalá. Los de la realeza, los del servicio, entraban por distintas zonas. Piensen que esto estamos viendo desde el oeste hacia el este, la imagen de Madrid. Bueno, vuelvo a repetir para que lo vean con un mayor escala en la imagen de la derecha, para que vean por dónde está pasando. Este es el Prado Viejo o Prado de Atocha. ¿Qué va a ocurrir?
Pues que evidentemente la construcción del edificio de Villanueva, si lo hubiera levantado justo en la alineación, como va a ser la construcción del Jardín Botánico, no habría podido, porque no es lo mismo un jardín que un edificio. De hecho, ya bastantes problemas tiene el edificio en la actualidad, porque ahora van a ver la cantidad de canalizaciones que hay. Se lo voy a ir contando poco a poco. Entonces, ¿por qué se construye el edificio? Muy sencillo. Había un jardín botánico en Madrid. Piensen que los jardines botánicos en España están siempre vinculados a los palacios reales. Piensen en Aranjuez. Esto no ocurre fuera de España. En los países, Italia o Francia, están vinculados a las universidades. ¿Por qué? Muy sencillo. Los jardines botánicos eran realmente universidades. Química, botánica, y además necesitaban laboratorios para extraer los medicamentos, por lo tanto, favorecían la medicina, la farmacia, el vínculo era absoluto. Y, por otro lado, la importancia que tenía el jardín botánico, que entonces estaba en Migas Calientes, que es una zona cerca del Pardo, cerca del Manzanares, en la zona oeste de Madrid, no daba la posibilidad de agrandar e incorporar un buen laboratorio químico, toda una serie de complementos que requería la propia institución. Así que se decide que el jardín botánico se va a trasladar a la zona de Palacio, justo en la ladera que va desde los jardines de Palacio, aquí lo ven en amarillo, lo que va a ser el jardín botánico, que se va a llevar a cabo en los años 70, estamos hablando del siglo XVIII, un detalle de esa zona, y por lo tanto la propia pendiente que cae desde el Cerro de San Blas, toda la zona donde estaban los jardines, hoy del Retiro, entonces del Palacio, pues la escorrentía era estupenda. Lo que hizo Sabatini, que fue su arquitecto, ahora hablaremos de él, que le criticó todos los técnicos de la época, Sabatini, Francesco Sabatini, era el gran ingeniero y arquitecto de Nápoles, una de las figuras más importantes que han pasado por España. Nadie sabe la cantidad de cosas que se hicieron, desde la casa de campo, edificios, la aduana. Era el gran productor, era la máquina inteligente y Carlos de Borbón lo sabía. Le estaba haciendo, junto con Vanvitelli, el Palacio de Caserta. Se lo trajo, dejó a Vanvitelli, que era el que quería venirse, y se trajo al más inteligente, al más productivo y al más trabajador. Él va a realizar el jardín botánico. Se ha dudado que si las puertas, que si no. La puerta del Paseo del Prado es de Sabatini, no hay duda. La que da al Museo del Prado es de Villanueva, pero la del paseo es de Sabatini. ¿Qué va a ocurrir? Hace el jardín, pero en un momento determinado hay que incorporar el laboratorio químico. Esto es una hipótesis. Yo creo que Carlos III, que sus hijas, una vez que está terminado el jardín, sus hijos están jugando en el jardín, yo creo que él no quiere crear el laboratorio, porque el laboratorio no era solo laboratorio, era la zona de docencia, porque también la docencia se llevaba a cabo en el Jardín Botánico, y sobre todo era un laboratorio de química. Por lo tanto, se ve, y con el cambio de ministros que va a haber en el año 77, el primer ministro es Grimaldi, claro, Grimaldi, otro italiano, una figura impresionante, pero en el año 77 decide volver a Italia y le cambia el puesto a Floridablanca, que está en Roma, y se cambian los puestos. Viene Floridablanca y el conde de Floridablanca, ministro, secretario de Estado, va a ser quien se haga cargo de finalizar el jardín botánico y de poner en marcha el resto de los edificios. Él mismo ya se da cuenta que el laboratorio químico no puede estar en el jardín. ¿Y qué hace? Pues miren ustedes la imagen de la derecha. ¿Ven ustedes esos colores que he puesto? Es importante que vean varias cosas. Todos estos son montajes que yo voy haciendo poco a poco, pero para que ustedes lo vean gráficamente, más que leerlo y yo lo cuente. Esto es el edificio laboratorio que hace Sabatini. Aquí lo ven. Y además, fíjense ustedes, ¿qué hay aquí? Que pocos planos lo describen. Y poca gente habla de ello, por no decir que no lo sabe casi nadie. Ahora ya sí, lo empiezan a saber. ¿Y aquí qué hay? Ay, una vez más es lo mismo. Eso es un desagüe de algún viaje. El Retiro, cuando se fueron los reyes, cuando vino Carlos,
hubo que hacer muchos viajes de riego para el estanque, para el palacio, o sea, se incrementaron los viajes de agua, pero cuando había sobrante había que evacuarla. Por lo tanto, eso sigue estando. Los problemas que tiene el edificio de Villanueva son de humedad en el subsuelo, por todo el agua que pasa por debajo. Y este olivar, en el proyecto que hace Sabatini, se da cuenta, y si se fijan, deja constancia de ello. Ahí lo ven, una especie de trapecio, como diciendo, hay que encauzar este agua que nos llega. Y él planteó el edificio alineado con el jardín botánico. Pero por lo que fuera no pudo ser. ¿Y por qué fue? Porque evidentemente pasaba ese otro viaje que les he enseñado a ustedes, el viaje que venía desde Cibeles. Este es el edificio que también, este proyecto se ha cuestionado mucho, si era o no era de Sabatini. Bueno, yo creo que en mi publicación intento demostrar que es Sabatini, en todos los sentidos. Es una obra muy barroca, muy italiana, no va a tener la gracia del proyecto de Juan de Villanueva, pero es un edificio muy contundente y que evidentemente iba a albergar los objetivos que tenía Florida Blanca en mente. En el fondo, si se fijan, lo único que está marcado en oscuro es lo que iba a ir para el laboratorio químico. El resto, él sabía que Florida Blanca quería meter más cosas en el nuevo edificio de ciencias. Ya está justificado. Estaba el jardín botánico, teníamos que hacer el laboratorio, vaya, ya están las ciencias metidas junto a la realeza y junto a los jerónimos. Pues esta fue la parte fundamental de la idea de que el edificio esté donde está. Evidentemente, la idea era incorporar más funciones científicas. Poco a poco se fueron llevando. Hubo que aprobar lo que no se había aprobado todavía en España, la Academia de las Ciencias. Se aprobó y se decidió que iría en ese edificio. Había que hacer salas de juntas para reuniones de los académicos, salas de todo tipo, museísticas, para guardar instrumentos y, además, había un gabinete de historia natural, de productos de la naturaleza, que además con los viajes a América cada vez la colección iba increciendo y no había manera de tener sitio para ordenarla y que estaba ubicado en lo que es actualmente el edificio de la Academia de San Fernando, es decir, que era ya entonces el edificio de la Real Academia de San Fernando de Bellas Artes. Ahí estaba ubicado el Gabinete de Historia Natural, en muy malas condiciones, no podían desembalar lo que les iba llegando cada vez más y, por lo tanto, Florida Blanca rápidamente decidió, hay que traerlo también aquí. Qué suerte tuvo, fue llenando rápidamente el edificio y Florida Blanca, para bien o para mal, desde luego este edificio me van a permitir que como arquitecto haga de mi opinión y haga un poco de crítica. Este edificio no tenía la gracia del edificio de Juan de Villanueva, pero funcionalmente era el adecuado para todos los objetivos que tenía en mente Florida Blanca. Ahora van a ver cómo el edificio de Villanueva, bueno, lo ven porque lo conocen, pues tenía unos condicionantes mucho más estrictos. En cualquier caso, Florida Blanca no sabía qué opinar. Y esto lo cuenta Juan de Villanueva en su pequeñita memoria que no lee nadie, que tiene 20 folios o 17. Bueno, pues ahí lo cuenta. Dice, me dejó ver Florida Blanca un plano de un autor que no sé quién es, y el plano era horroroso, era horrible, era para el laboratorio químico, para el edificio de las ciencias, era un horror. Lo pone, digamos, con unas condiciones penosas. Con lo cual, Florida Blanca decidió darle a Villanueva el proyecto. ¿Pero por qué hizo Sabatini este proyecto? Porque él era el que estaba encargado de hacer el jardín botánico. Y en el jardín botánico estaban incluidos todos estos edificios. Por lo tanto, era normal que lo hubiera hecho. Le debió de dar igual. Tenía tanta obra en Madrid que le debió de dar igual. Por lo tanto, aparte que tenía muchísimos colaboradores. Pero en cualquier caso, evidentemente no tengo ni la menor duda. Yo me niego a que esto sea anónimo. Esto es Sabatini, Francesco Sabatini. Finalmente, el que va a hacer el edificio, que ha llegado hasta nuestros días, con sus cambios, es Juan de Villanueva. Ahí lo tienen. Miren, esta imagen habla por sí sola. Es ya el edificio de Juan de Villanueva. Fíjense por dónde pasa podríamos decir,
drenaje del agua sobrante de un viaje. Es decir, cómo lo hacen drenar a partir de este depósito, fíjense, pasa por debajo del edificio. O sea que yo recuerdo a mi padre decir, el edificio tendrá siempre problemas porque hay mucho agua en el subsuelo. Pues aquí se cumple. Pero no solo eso, acuérdense que por aquí pasaba también el nuevo viaje, el Canat, con lo cual ahí vemos el retranqueo de Villanueva, lo inteligente que fue. Yo no sé si Villanueva lo hizo porque tenía consciencia exacta, porque además en una de las imágenes que hemos visto se veían las torrecillas de respirador, los respiraderos de respiración, y no tenía ningún problema cuando atravesaba el jardín botánico, pero sí atravesar los cimientos de un edificio. Cualquier día que se rompiera cualquier parte, pues no era accesible. Con lo cual yo entiendo que el retranqueo, porque el retranqueo les vino muy mal a los jerónimos, presionó el monasterio, presionó completamente, se les vino encima, tuvieron que derribar varias construcciones que había y, bueno, este es el resultado del proyecto y lo que nos ha llegado hasta nuestros días. Sí, se ve más, yo aquí es que casi ni se ve. Bien. El edificio ya levantado por Juan de Villanueva, con ese retranqueo frente a la alineación que marca el propio jardín, porque aquí ven ustedes que la alineación del jardín botánico viene por aquí. La suerte que va a tener Villanueva es que también le van a encargar esta puerta que hay aquí, esta sí es de Sabatini, que es la puerta principal, la que terminaba en los invernaderos. No voy a hablar del jardín botánico, vamos a seguir con el objetivo fundamental de la conferencia al que no hemos llegado. Pero lo que va a hacer astutamente e inteligentemente, porque es un hombre de una sensibilidad increíble, su obra lo dice, lo que va a hacer Juan de Villanueva es, retirándose a mi entender de ese Canat, va a establecer el eje del edificio en concordancia con el eje de una de las calles que Sabatini ha marcado de las terrazas planas, por otro lado, que no sé si lo he llegado a comentar o no, que todo el mundo le criticó por hacerlas planas, y él decía, pero si era ingeniero, y decía, hombre, si hago las terrazas es la parte baja, que son 3 terrazas que ven ustedes que tienen que subir 3 peldaños. Quería la gente que las hiciera inclinada, todos los ingenieros, los arquitectos, hombre, porque si no, y le decía, pero ¿vamos a retener el agua para regar las plantas o no? Con lo cual se hicieron planas gracias a su... a ser un buen ingeniero, un buen profesional. Entonces, lo que hizo Villanueva fue, por un lado, marcar uno de los ejes de esas terrazas, que ya estaban hechas, hacer la puerta de ese eje y esa puerta enfrentada a la puerta sur del nuevo edificio. Con lo cual, ahí había una visión absoluta de continuidad axial maravillosa, la sensibilidad de Juan de Villanueva, que le llevaba a dominar desde su edificio hasta el jardín botánico. Bueno, pues hasta ahí va todo bastante bien, pero aquí hay una cosa que no hay manera de encajar. Mire, Juan de Villanueva, además de un gran profesional y constructivamente ser muy bueno, yo creo que Sabatini todavía era mejor, como ingeniero, como técnico, como constructor. Pero la exquisitez de Juan de Villanueva en el uso de los elementos clásicos, eso no tiene nada que ver con Sabatini, que era absolutamente un barroco. El 18 era la columna exenta. El barroco era, como mucho, adosada, pegada, es decir, no tenía la contundencia del aspecto sensual de la columna como un cuerpo elemental, autónomo. Eso es el 18, esa es la modernidad clásica del 18. Toda la exquisitez que vemos en el interior del edificio, ¿cuántos de ustedes se han quedado mirando alguna vez el patio? El patio es horroroso. ¿Había patio en el proyecto original del edificio? Por supuesto que no. Perdonen, es mi hipótesis, pero yo creo que ya hay mucha gente de acuerdo. El patio no tiene ningún sentido. ¿Por qué un patio en un edificio clásico? No estamos hablando de un peristilo ni de un cortile a la italiana con sus galerías laterales, con sus columnas. No, no, no. Es un patio de servicio, un patio funcional. Evidentemente, esto fue la primera pauta para yo entender que ahí pasaba algo.
y que además estamos hablando de dos proyectos al ver el edificio, los dos de Juan de Villanueva y con 1 año de diferencia. 1 año. Juan de Villanueva empieza a hacer el edificio y tiene los planos desaparecidos, es decir, que los planos que van a ver ustedes y las reproducciones tridimensionales que van a ver ustedes están desde el año 16 colaborando conmigo, lo que entonces eran 2 estudiantes, hoy 2 grandes arquitectos, uno de ellos aquí acompañándonos, Pablo Martín Marraco y Adrián García Buldo. Los dos han tenido la paciencia de soportarme y de aguantar cambios y ahora creo que esto no, y he averiguado esto, han sido magníficos colaboradores. Por lo tanto, toda la gráfica se la debemos y sobre todo la paciencia que han tenido conmigo. ¿Qué va a ocurrir? Cuando yo me doy cuenta de esto, ahí es cuando ya empiezo a afinar y empiezo a percatarme de que, por ejemplo, el Observatorio Astronómico de Juan de Villanueva, el que empieza a construir 4 años más tarde, cuando de repente dicen que no puede seguir adelante este observatorio, pues resulta que es muy parecido. Si ustedes observan la sala de Ariadna y se van al Observatorio Astronómico, verán que tiene mucha relación formal. Y no solo eso, sino que además aquí este señor y yo nos pasamos horas intentando especular por qué son tan enormes los machones de la sala de Ariadna y del edificio actual y de por qué son tan enormes, qué hay ahí. Todas las escaleras que van a ver son hipotéticas, porque aunque hoy sé, es que aquí no veo yo, aunque hoy sé que estas escaleras son reales, que existen, gracias a que una persona consiguió que le abrieran y lo viese, gracias, no sé si son así, pero no había duda porque las hemos copiado del observatorio del Cerro de San Blas. ¿Para qué eran esas escaleras? ¿Para qué era ese gran ventanal que la maqueta nos deja ver? Todavía no lo sabíamos, porque lo que podíamos ver desde fuera, no habíamos abierto la maqueta, no habíamos solicitado tal hecho, pero ya las hipótesis iban en correlación e íbamos averiguando lo que estaba pasando. Yo ahí ya me di cuenta que se trataba de un observatorio astronómico y no había ni la menor duda, pero también les voy a decir por qué. Yo no hice un estudio del edificio aislado, hice un estudio muy profundo de toda la ciencia en España en el siglo XVIII, la ciencia en Francia, la ciencia en Inglaterra. ¿A través de quién? De Jorge Juan. Además, divertidísimo, porque claro, como le pasaba de todo, lo encerraban, tenía que salir escondido en un barco desde Greenwich hacia España. Eran nuestros queridos espías, ¿no? Pero Jorge Juan se pasó media vida diciendo que había que construir un observatorio astronómico en Madrid. Él ya estuvo vinculado a la construcción del Observatorio Astronómico de Cádiz y eso ya me dio una pauta. Me puse a estudiar el Observatorio Astronómico de Cádiz, que era uno de los primeros en España. Se montó al lado de la catedral y además en un castillo. Pues si han montado un observatorio astronómico en un castillo que no tiene ninguna condiciones, ¿por qué no lo van a montar en el edificio de Villanueva, que es nuevo y se está haciendo? Por lo tanto, ya no tuve ni la menor duda. Ahí fue cuando realmente dije, yo creo que esto ya está resuelto. Esto es un observatorio astronómico. Parece que ahora ya está bastante aceptado y que el tema, pues, creo que queda bastante demostrado. Seguiremos viendo esa parte. Pero por lo demás, perdónenme, la exquisitez que ven ustedes en estas imágenes, esa utilización de los órdenes clásicos exentos, esa belleza de proporciones, rompe completamente con la existencia del patio y con la existencia de un espacio que se corrompe, como veremos luego en el detalle, por todas partes, pero no en el detalle. Ustedes muchas veces, antes, porque ya está todo muy cerrado, pero cuando continuaban la galería, por ejemplo, de la fachada, la galería de columnas, no la galería central, que es a la que yo me voy a referir todo el tiempo, pero la galería de la columnata, si ustedes continuaban, chocaban con una pared, había que salvar el esquinazo y luego entrabas en la sala de Ariadna y decías, ¿pero por qué? Bueno, ¿por qué? Porque había esas escaleras, porque evidentemente estaban pasando unos episodios que no eran fáciles de disociar. Bien, por lo demás, vuelvo a insistir, voy a presentarles como justificación de que era anómalo ese patio
la exquisitez y cómo está diseñado el edificio. Fíjense el pórtico maravilloso, el pórtico dórico, el acceso principal, el acceso, podríamos decir, de referente, que además se va a asociar con una especie de sala de juntas o basílica que llamaban en la época. He traído también porque una de las cosas que a mí me ha dolido cuando me he dado cuenta, además de la historia, es que prácticamente a través de varios historiadores lo tuvieron muy claro. Juan de Villanueva era un racionalista. ¿Por qué? Porque dejaba los entablamentos, los frisos limpios, tanto en el pórtico de acceso, sobre todo ese pórtico de acceso limpio, el friso, qué racionalismo, qué modernidad. Lo han dicho historiadores muy importantes, escrito en sus libros, repetido incansablemente por sus discípulos. Y, fíjense ustedes, la preciosa rotonda que le pasa un tanto de lo mismo, limpios esos frisos. Estaban a la expectativa de ser rotulados, pero vinieron los acontecimientos históricos y la cosa cambió. Para demostrarlo, por otro lado, también todo el mundo habla de la referencia viñolesca. Vignola, uno de los arquitectos más importantes de la época. No, las referencias son de Bramante. En el libro he metido fotos para la... Perdonen, no quiero hacer ninguna propaganda al libro, pero simplemente no he podido traer todas las fotos que me hubiera gustado. Habrían sido 2 o 3 horas. Entonces, todas las referencias para que vean que esto es Bramante, que no es Vignola. Pero en cualquier caso, y miren ese ángulo en el que se ve cómo se dejan limpias las losas. Él está utilizando 2 tipos de piedra, la piedra colmenar, que es más dura y se talla mejor para los capiteles y las basas, la piedra más granítica para los fustes, que no son de una pieza única, son de 3 piezas. Fíjense ustedes además cómo se van solapando, qué simplicidad para encajar los soportes, engranaje estructural limpio, sencillo, sin obviar los elementos estilísticos. Esa es la grandeza. Otras veces no hay tanta grandeza. Esto es uno de los defectos, fíjense. Esta cornisa no se puede atar con la de la columna jónica de los cuerpos intermedios. Por otro lado, tampoco me gusta nada por exceso de dimensión, que es un tema que copia de Sabatini, esta especie de volutas que soportan... que soportan la cornisa superior. Esto no está bien resuelto con ese ático superior, pero en cualquier caso sigue siendo una majestuosidad de edificio. Y ahí, pues mire, él pasa 4 años de becario en la academia, bueno, entonces no existía como, sí existía como institución, no como edificio. Él es becario de la Academia Española en Roma, y todos los becarios hacen lo mismo, fíjese, 1575. Hoy sabemos que ese templo que consideraban de Júpiter tonante, hoy sabemos que ese es el de Vespasiano y su hermano Tito. Pero bueno, entonces no lo sabían. ¿Qué está pasando en esa columnata, en ese frontis, resto de frontis? Está rotulado. Y fíjense lo que hace Piranesi, lo mismo. Y también está rotulado. Hoy, como se han hecho excavaciones, eso es lo que hace Lilia, sacar esa foto, para que vean ustedes que también sigue rotulado, aunque se está estropeando. Esto es lo que quería Villanueva, porque este dibujo es de Villanueva. Tienen dudas en la Academia de San Fernando, pero no hay duda que esto es Villanueva. Y Villanueva se da cuenta que el frontis hay que esculpirlo con letras, que no hay que rellenarlo con elementos clásicos. Ahí hay que poner, podríamos decir, a quién está dedicado, si era un templo, a quién está dedicado el templo o lo que sea. Por lo tanto, lo deja impoluto para una rotulación que no hay ni la menor duda, se debió de haber llevado a cabo, pero no, ha quedado supuestamente, según algunos, con una limpieza racionalista. No. Miren, ahí ven muy bien el cambio de material. Claro, la piedra de colmenar es mucho más dura, es mejor para tallarla, para hacer, digamos, esas estrías bramantescas. Esto es bramante absolutamente. Y pasa lo mismo con la basa. Es un dórico, pero no importa. En el Renacimiento el dórico utiliza basa. Solamente es la arquitectura griega la que no utiliza basas en el orden dórico. En cualquier caso, fíjense que el edificio es todo majestuoso, elegante.
increíble, a pesar de esos encuentros complejos que pueda tener. Vamos a intentar llegar a resolver el título, a partir de las imágenes del momento en el que se abrió la maqueta y pudimos apreciar ese interior. Pero hay algo muy importante que quiero recordarles, que muchos lo sabrán. Tal cual están viendo el edificio, estos dibujos, el cuerpo extremo o cabecera extrema izquierda se subía por arriba, porque había un montículo. Por lo tanto, no es como ahora, que hay una escalinata que ha resuelto la diferencia de niveles. No, no, no. Ahí había una ladera que llegaba hasta los Jerónimos. Por lo tanto, la planta de arriba, que es esta que estamos viendo, esto era planta primera, aquí no, esto era planta segunda, pero es la planta principal. ¿Qué quiere decir? Miren, es evidente que en una composición clásica tipo Villanueva, este eje debería haber dado continuidad, porque aunque esto es la planta de arriba, la visión quedaba garantizada con ese eje compositivo que había marcado en el jardín botánico. ¿Lo recuerdan, verdad? Claro, como ahora, después desmontaron la ladera y tuvieron que construir, podríamos decir, una escalera, ya todo ha cambiado. Pero lo que quiero decirles es que nunca el eje de arriba tenía acceso continuado. O sea, que no podíamos entrar por aquí, sí, entrábamos por aquí, pero no podríamos salir por aquí. Esto era una preciosa balconada hacia el jardín botánico. ¿Y qué ocurría en la planta inferior? Pues lo mismo. Esto estaba enterrado. La parte de la izquierda, el cuerpo izquierdo estaba absolutamente enterrado. Era la estructura que soportaba, podríamos decir, la rotonda clásica superior. Y, sin embargo, el acceso sí se podía realizar por aquí o por el cuerpo principal. Si lo hacemos por el cuerpo principal, que es el representativo, digamos, las plantas son exquisitas. Lo único que nos molesta en cuanto a ese clasicismo es lo que hoy sabemos que es el observatorio. Pero es que no lo había. Ahora iremos viendo más cosas. Miren, este acceso, lo primero que encontramos es un pórtico, ¿de acuerdo? Luego un precioso vestíbulo, que lo tienen ustedes, lo pueden ver, y luego iba a ser una basílica. Basílica se llamaba a un tipo de edificación que tenía las columnas no muy cerca de la pared y generaba el tipo basilical que luego, basilical romano. Estamos hablando de un edificio religioso. No, no. Lo que pasa es que, aunque no lo crean, la Iglesia toma el tipo de basílica romana para efectuar sus primeros edificios religiosos. Bien, entonces, esta basílica, ¿saben lo que es en la actualidad? ¿Cómo lo llaman? ¿La sala de las musas? La sala de las musas. Sala o salón, no sé. La sala de las musas. Pero ahora la clave es que no tiene la altura absoluta que tenía aquí, que iba de arriba a abajo. No eran dos edificios. Miren, aquí lo ven. Esta sección está aquí marcada. Este es el acceso por el pórtico dórico. Siempre el dórico era lo representativo, lo más importante, lo contundente, lo representativo, la sala de juntas, la sala... ¿De acuerdo? El jónico era la delicadeza y el corintio era, podríamos decir, la sutileza. Y ahí está graduándolo adecuadamente. Lo que pasa es que luego va a haber un cambio, porque aquí no va a utilizar el corintio, va a utilizar dórico y jónico. Y luego cambiará la columnata de la fachada sur, la superior, y pondrá el corintio. Pero fíjese, esto es lo que él quería haber hecho. Una basílica tipo romana, en orden dórico, todo el dórico. Ahí era todo ese eje tenía que ser dórico. Concatenación, mantenimiento, digamos, de los principios que marcaba el pórtico. Por lo tanto, la gran monumentalidad que venía a través de ese orden dórico. Luego, por otro lado, venía el orden jónico, a través de que me he equivocado de planta, a través de la planta principal, insisto, aquí primera y aquí segunda. Pero ese orden solamente va a quedar en el vestíbulo de acceso y en la planta de acceso, en el pórtico de acceso. Es decir, un orden jónico
Ahí lo ven, tal cual está en la maqueta, y en los planos que se han realizado, que hemos realizado de la maqueta, todos los planos que están viendo ustedes son nuestros, es decir, no están la primera vez que se han visto son en nuestra publicación. Hubo muchos cambios, pero aquí está muy bien porque la maqueta, ven ustedes la pendiente. Ahí se dan cuenta de que había que acceder al edificio. Si se quería ir a esa planta, había que acceder a través de esa rampa que llegaba hasta los Jerónimos. Esta foto es un poco, la he sacado para que se crean que es la rampa. Claro, todos sabemos que está la escalera. También cambió mucho Villanueva porque en principio iba a haber 4 órdenes vistos, ahí están empotrados 2, o sea que solo hay 2 columnas, orden jónico, sigue siendo exquisito. Volvemos a encontrar soluciones complejas. Yo soy una enemiga de estas molduras sujetando la cornisa, no creo que estén adecuadamente, dimensionadamente establecidas para esa cornisa ni para el edificio. Sí, son las mismas que utiliza Sabatini en el edificio que tienen ustedes, en el antiguo edificio de la aduana, al lado de la Puerta del Sol, en la calle Alcalá. Pero claro, es un edificio de altura y que, claro, uno pierde perspectiva y las ve más pequeñas aquí. Y siendo solamente una planta en ese momento, a mi entender es un error de proporción. Pero bueno, el eje principal de acceso nos lleva a la rotonda. Esta es la sección de la rotonda con su óculo maravilloso, tal cual debió de ser. Y les digo que la rotonda, lo que ven ahora es lo que está en la maqueta, no lo actual. La espacialidad era majestuosa. O sea, que este edificio es majestuoso, el de Villanueva. Les voy a decir la verdad, funcionalmente no servía para mucho, solo para museo. Por eso fue inmediata la reconversión, porque ese cuerpo longitudinal que compone y ata los 2 cuerpos de la cabecera, realmente no era más que una galería expositiva, donde él incorporaba y la destinaba a los animalitos, lo que provenía del Gabinete de Historia Natural. Al otro lado, si subíamos desde la fachada norte, la de los Jerónimos, por la cuesta y seguíamos rectos, chocábamos con el observatorio, pero podíamos tangencialmente, como ocurre ahora, es que es lo mismo, para superar el patio, y entonces acabábamos en la fachada sur, al Botánico. Fíjense que es jónica. La sutileza era la planta de arriba jónica, el eje transversal, digamos, para los grandes actos, dórico, no hay corintio. Sin embargo, luego cambió este orden jónico por el corintio. Esta balconada está a eje de esa vía principal de las terrazas del jardín de Sabatini. Vuelvo a insistir en lo mismo, comprueben y comparen un poco los tratamientos diferenciados que él va a hacer. Aquí incorpora en ese corintio las columnas a la francesa, que son rellenando el tercio inferior de las estrías. Era un juego francés que se puso de moda en el 18, pero vuelve a caer, a mi forma de ver, en la falta de correspondencia compositiva y dimensional de los elementos que estructuran las partes más ornamentales, podríamos decir. Todas son estructurales, pero más ornamentales. Bien, sigamos adelante a ver si conseguimos llegar al observatorio. ¿Por qué esa obsesión con la galería? Porque venía de Roma. En Roma se estaban haciendo galerías por todas partes. Hasta los pintores pintaban galerías. La galería como espacio expositivo, en iglesias, en conventos, los patios, los cortili. El que no tiraba varias habitaciones y montaba una galería, como en el Palazzo Colonna, que amablemente me dejaron sacar esta foto y amablemente nos han cedido también la publicación. Esto se hizo a partir de la sumatoria de varias estancias. Todo era tener galerías, era la moda, y además llenarlas de arte, cuadros, frescos. Esta es posterior, porque estamos ya en el cambio de siglo, pero es el mejor ejemplo de lo que fue el cénit de esa búsqueda, la gran galería del Louvre a partir de Robert. Pero no es que realmente se fuera a hacer así, esto es indefinido, fíjense ustedes. La galería como
el eje conductor que no te permite hacer nada más que seguir adelante, observando las piezas artísticas que te encuentras a ambos lados. Por lo tanto, es esa idea de una directriz sí o sí que tienes que dirigir y caminar y seguir, y vas apreciando lo que hay en tu entorno. Es casi como que no hay vuelta, y esto es lo que nos está un poco Robert indicando en esta magnífica dibujo, pintura de cambio de siglo. Esto vuelve a ser una de las imágenes de mis colaboradores. Es la planta principal, lo que era la galería, pero fíjense, esta está hecha con trampa. Yo en estos momentos no tenía claro qué pasaba con lo que hoy sé que es un observatorio astronómico. Porque yo no sé, Pablo, si tú te acuerdas de la fecha, pero yo creo que estas son probablemente del 18-19, cuando empezamos a hacerlas. Entonces, la trampa es que está hecha, como quien dice, yo pegada a la pared, o la persona que está mirando, pegada a la pared del observatorio. Y estamos mirando hacia la rotonda, hacia la fachada norte, para conseguir la mayor dimensión, porque en el fondo esto es lo que él habría querido en todo el edificio, ir de una ventana a la opuesta en la otra fachada, conectar lumínicamente, compositivamente, hacer ese eje visual, esa directriz incansable que tienes que seguir hasta el final. No, hay un patio y esas salas que entonces eran el observatorio y hoy son la sala de Ariadna y la sala de Goya. Volvemos ahí. Ahí lo ven, interrupción del eje visual. Lo he marcado para que ustedes se den cuenta por dónde se produce. Esto es una foto de la maqueta. ¿Y qué ven ustedes? Taponada, la galería. Eso es la pared del observatorio. Aquí ya yo lo tenía bastante claro, pero fíjense que no es solo y suficiente eso. Esto me demostró lo siguiente. Había dos maquetas, mejor dicho, había una sola maqueta. Una se empezaría a hacer nada más, se le otorga en el año 85, cuando Floridablanca le dice a Villanueva, adelante con el proyecto, Villanueva hace la maqueta. Esto es inaceptable. Ir por aquí caminando, esta es la galería jónica, la galería de fachada. Llegar aquí, tropiezas y tienes que sortear este esquinazo. Miren ustedes esto, realmente, en una mente del 18, esto es inaceptable. Aquí es donde yo dije, esto realmente no estaba en la maqueta. Y eso solo lo pudimos comprobar hace un año, en enero del 21, cuando, insisto, faltaban 2 meses para que la publicación estuviera en la calle. Pero ahí yo ya no tenía ni la menor duda de que está el cuerpo inferior, que era mucho más agraciado, con esos entrantes y salientes, pero con la misma situación de imposibilidad de conexión. Ahí lo ven ustedes. Por lo tanto, esta es la sala de Ariadna, que a mí me sigue recordando muchísimo, pero que es el resto de ese enorme ventanal. ¿Para qué querían ese ventanal y para qué querían el patio? Miren, si ven ustedes las imágenes, los dibujos del Observatorio Astronómico de Claude Perrault de un siglo antes, del siglo XVII, en París, se darán ustedes cuenta que iban con los aparatos, se subían a la terraza, se salían al jardín, es decir, iban dirigiéndose por todas partes. Hay 2 aspectos que quiero comentar. El hecho de que estuviera aquí el observatorio, la cota era baja, pero había un aspecto muy importante. Los observatorios en el 17 y en el 18 se situaban muchos en las ciudades universitarias, pero sobre todo en zonas con jardín. ¿Para qué? Para la absorción de la humedad. No podían tener humedad por los aparatos, por las visiones. Por lo tanto, venía muy bien levantar el observatorio al lado del jardín, pero era una cota baja. La altitud era de las más bajas de Madrid, por lo tanto, no era el sitio adecuado. Pero ¿y dónde estaban los astrónomos para haberlo dicho antes y que no hicieran todo esto? Esto se dan cuenta ustedes. Vayan a ver el observatorio del Cerro de San Blas, que está aquí al lado. ¿Qué ocurrió? Pues que el coronado, los grandes astrónomos, los había mandado Floridablanca a París. ¿Para qué? Para que estudiaran. Pero qué mala suerte. Llegan a París y resulta que está cerrado el de Claude Perrault porque tenía ya un siglo y lo estaban modernizando y adaptando y por lo tanto, él se tiene que volver a Madrid en el año 89 y cuando llega dice, no, está muy bajo, esto está muy bajo, hay que subirlo. Tal cual, el proyecto se empieza al año siguiente a construir en el Cerro de San Blas. Quiere decir que es la misma pauta, el mismo plano.
todo. Esto es Juan de Villanueva, pero es que es lo mismo que estaba haciendo. Fíjense, las escaleras en las esquinas, que se subía por estas escaleras hasta arriba. ¿Qué ocurre aquí en el museo? Pues cuando de repente dicen, las escaleras estaban hechas, ¿hasta dónde? Hasta la mitad. Ahí van y forjan. Han quedado escondidas las escaleras, están, y en la planta de arriba ya no había, porque no llegaron a hacerlas, porque se paró la construcción del edificio. Bien. Estas son las imágenes que nos hemos recreado, Pablo y yo, a partir del edificio de San Blas, pero cumpliendo las dimensiones de la maqueta. Es decir, sin alterar la maqueta, todas las medidas y todas las situaciones de la maqueta. Y esto es lo que nos ha salido. Es decir, la posibilidad de que efectivamente tuviera, con sus torreones de acceso, y además, hablando de torreones, creemos que este torreón también servía para el observatorio, pero no he tenido la suerte de poder hablar, que le he llamado 1000 veces al director del Observatorio Astronómico del edificio de Juan de Villanueva, para ver si me echaba una mano y me podía indicar este torreón para qué era, porque también se accedía con otras escaleras escondidas desde la sala, esa magnífica sala de juntas, se podía subir arriba, con lo cual probablemente era otro sitio de observación. Uy, con la mentalidad que tenemos, no, porque no hay una barrida norte-norte, o sea, norte-este, sur-oeste. Pero entonces no se hacía así. Y para eso además estaba, porque en los días de viento el patio era el único sitio. O sea, se compró en el mismo año que se está haciendo, porque yo entiendo que la rectificación de la maqueta es de meses después, es del 86. Y al mismo tiempo que se está haciendo la rectificación, podríamos decir que se está comprando el mejor aparato astronómico, que luego se desmontó por los franceses. Bien, entonces, ahora llegan las mejores imágenes, desmontando el observatorio astronómico para ver que efectivamente esto fue inserto dentro de la maqueta que ya estaba hecha. Eso casi lo ven ustedes. Miren, esto que ven aquí es la galería central, la que choca con la pared del observatorio. Y aquí ven las galerías laterales. Bueno, las vemos, están como escondidas. Claro, es que se ha comido la mitad, como hemos visto en la planta. Mírenlo aquí. Esto ya realmente, aquello fue un éxtasis cuando vimos estas imágenes. Realmente ya no dábamos crédito a que después de años de investigación habíamos acertado. Con lo cual, la clave es que efectivamente hubo que transformar ese cuerpo, por eso está tan deteriorado ese cuerpo. Es el cuerpo más deteriorado de la maqueta, porque hubo que alterarlo para introducir el observatorio, hacer el patio y, por lo tanto, cambió completamente. Fíjense, les pedí que sacaran para que comprueben que la pieza estaba completa. La tuvieron que tapar la mitad para poder meter el observatorio. O sea que ya después de esto no hay ni la menor duda de que hay dos momentos de la maqueta que ha discutido todo el mundo. Todo el mundo decía que no, que solo había uno. No, hay dos momentos de la maqueta. Uno, la de lo que yo entiendo que fue finales del 85 y ya en el 86, en el momento que se aprueba la creación de un observatorio astronómico, la incorporación en el edificio, creando esta especie de anexo de intervención rápida, como todo se hacía en aquella época. Y esto me van a permitir, y la culpa la tengo yo solita, ¿cómo pudo ser la planta del edificio antes de decidir que había que insertar, incrustar un observatorio en un edificio absolutamente clásico? Pues yo deduje que esta debía ser la solución. Un cuerpo centralizado, no podíamos meter una segunda rotonda, porque además esto era la planta, podríamos decir, esto era dos plantas, mientras que esto solamente era una planta, esto equivalía a dos plantas habitables. Y con esto cerramos la intervención. Espero que les haya servido para conocer mejor el edificio. Muchas gracias por su paciencia.